Karina Rodríguez, ¿nacida dónde? En San Antonio Este. ¿Criada en qué barrio? En el barrio La Loma. Barrio La Loma. Sí. ¿Hermanos tenés? 5. 5 hermanos. 5 hermanos. 3 hermanas y 2 hermanos varones. Contame un poco de tu infancia. De los 5 hermanos, sos... La cuarta. La cuarta. Y comentame un poco cómo fue tu niñez. Y mi infancia en el barrio, los mejores recuerdos, yendo a la 161, a la escuela 161. Muchísimos recuerdos del barrio y de la gente del barrio que en ese tiempo vivía ahí. Había una cancha muy conocida que se llamaba El Tala, que mi papá era arquero de esa cancha. O sea que hay muchos Así recuerdos. Que muchos y hermosos. ¿Se puede decir que fuiste feliz de niña? Sí. Tenés muchísimos recuerdos. Muchos recuerdos lindos. Y si tenés que recordar algún episodio que también, tal vez no tan bueno, te haya marcado o no. Y te quedan muchas cosas en la infancia por ahí, por ser una familia humilde, no tener al alcance muchas cosas, por ejemplo, no sé, el agua, porque lo teníamos en pileta, algunas necesidades que hoy en día uno como mamá se lo querés dar todo porque viviste esas cosas, ¿no? Seguís creciendo y ¿hasta qué edad estás en el barrio La Loma? Y en el barrio estuvimos hasta, no me acuerdo bien la fecha exacta, pero me acuerdo que tenía 11 años y nos fuimos a vivir un poco más como para afuera de San Antonio, en el barrio La Esperanza, ahora El Progreso. Uh-huh. Esperanza no, El Progreso. Bueno, y ahí terminé mi otra etapa de la infancia. Hasta los 15 años viví en ese barrio. ¿Sigue la etapa de primaria, secundaria? Primaria. ¿Secundaria? Y secundaria la dejé. La dejaste. A los 14 años y mi mamá me dijo o se trabaja o seguís estudiando. Y bueno, cuando uno tiene esa edad de rebeldía y de que se cree que el mundo es fácil o que la vida es fácil, dejé el secundario. Y me puse a trabajar de niñera a los 14 años. A los 15 me casé. Pensé que se terminaba el mundo, digo, me caso antes. Te casás y tenés ¿cuántos hijos? Me caso y tengo 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos. Hablemos un poco de ellos. Comentame un poco quiénes son. Para mí, lo mejor de mi vida, por supuesto. Bueno, tengo 4 hijas mujeres y un varón. Ivana tiene 32 años, Estefanía tiene 30, Javier tiene 27, Aldana tiene 24 y Camilita tendría hoy 19 años. Y en la etapa de madre también primeriza, nombraste las dos mayores. Ivana, las dos mayores. Las dos mayores. ¿Cómo fue esa vivencia también con esas etapas? Y yo era muy chica también en ese entonces. Tal cual, por eso. Y me fui criando con mis hijas. No fue fácil, no es fácil, porque salís de tu casa, que bueno, mi mamá no nos hacía todo porque también era empleada doméstica y teníamos que hacer las cosas las mujeres de la casa, un poco sabiendo y un poco aprendiendo con ellas y nos criamos juntas. ¿Todos tus hijos los tenés acá? Sí, 3 de mis hijas mujeres sí, y el varón eligió otro destino, se fue a otro lugar a vivir y a trabajar y a hacer su vida, ¿no? Como hicimos todos alguna vez. Y la más chiquitita, Camila, se me fue antes. Me interesa el varón, porque es el único varón. ¿Cómo fue también esa etapa de decir me voy de casa, mamá? Y la verdad que fue muy difícil aceptar cuando los hijos dicen que se van, porque, bueno, uno los quisiera tener todo el tiempo con nosotros, ¿no? Pero todos hicimos eso alguna vez, como yo me fui a los 15 años del lado de mi mamá y a vivir la vida
y a sufrirla, porque la verdad que no fue fácil. Siempre trabajé de empleada doméstica. Y cuando el varón dijo que se iba, se me derrumbó el mundo. Pero bueno, acepté. Lo tuve que aceptar porque así los crié, independientes, que tomaron sus decisiones y los acepto. Me duele como madre, obvio, pero acepté que se fuera. O sea, él se iba a ir de todas maneras porque era su elección de vida, pero me costó y me cuesta. Y sin duda, ya llegando también un poco a la parte crucial que marca un antes y un después en tu vida, también la etapa donde Camila empieza con los síntomas. ¿Cómo empiezan a descubrirlo ustedes? Y Camila, de los 5, la más chiquita, a los 11 años, ella hacía gimnasia deportiva. Siempre fueron todos de hacer mucho deporte, de acompañarlos, por supuesto, en la vida, en la educación, en el gimnasio, en donde quisieran ir. Camilita hacía gimnasia deportiva y un día la profesora se fue a competir porque ya era federada. Cuando vinieron de regreso me dijo Laurita Pino, que también es profesora de San Antonio, así que a Camila no había terminado las actividades porque estaba muy agitada. Entonces pensé como mamá que ella, no sé, estaba engripada, tenía que irse de campamento. En ese entonces iba a 6º grado y ya terminaba el ciclo escolar. Y bueno, la llevé al médico y el médico me recetó un par de medicamentos. Ella fue al campamento. Cuando volvió estaba como muy engripada. Entonces le dije a mi esposo que yo vendo una línea de cosméticos, que en ese entonces teníamos que ir a Viedma a hacer los cierres de la línea, y había ido por muchos años. Entonces le digo, cuando vayamos a hacer el cierre, vamos a llevar a Camila a la neumonóloga, porque a mí me había agarrado asma desde grande, y digo, capaz que por ahí ella es asmática. Cuando la llevo a la neumonóloga le escucha los pulmoncitos. ¿Por qué la llevé a la neumonóloga? Porque hacían los mismos gestos que yo hacía para poder, cuando uno tiene asma, como que trata de respirar profundo para poder que el aire entre más a los pulmones, ¿no? Y poder respirar mejor. Ella hacía los mismos gestos. Y cuando la llevé a la neumonóloga me manda al hospital de Patagones, porque estábamos en Patagones, para que le hagan una placa. Cuando le hacen la placa, el doctor que la atiende, que fui con un papel, por supuesto, una orden de ella, me dice que él le quiere hacer una ecografía porque no veía bien la placa, no se veía bien. No entendíamos nada porque nosotros habíamos ido solamente a un control, a ver que me la vea la neumonóloga para ver si era asmática. Le pusieron oxígeno para que ella no se cansara, porque hacía esos de querer respirar profundo y no llegaba con la respiración. Le hacen una ecografía y de la ecografía me dicen que tengo que volver al hospital Sati, porque como no era de Río Negro y no tenía ahí en Buenos Aires, o sea, Patagones, vuelvo con ella en la ambulancia hasta Viedma. En Viedma me recibe un pediatra. Le explico lo mismo que le expliqué a Daniela Ferrari, que es la neumonóloga de Patagones. Y también le comentamos a ella, ¿no? Por teléfono todo. Ella se comunica con el pediatra. El pediatra le hace otra serie de estudios. No entendíamos nada. Yo entré en shock. Desde ese momento entré en shock. ¿Cómo empieza a afectar en el hogar, en la familia? Ya sacando un poco el tema de que se empezó a saber, pero ¿cómo empezó a ser el ambiente? No sabíamos. Ajá. Hasta ahí no sabíamos todavía qué era. Solamente nos decían que ella tenía mucha agua en los pulmones, cosa que lo habían visto de grande, o sea, ella tenía 11 años, como ya te dije, siempre hizo deportes, entonces como
que estaba todo bien lo demás, pero tenía mucho líquido en los pulmones, por eso no podía respirar. Nos dijeron que al otro día teníamos que ir al Pena, que nos iba a ver un cirujano. Nos fuimos, al otro día ya estábamos en Bahía a las 9 de la mañana, rodeada de médicos, con otra serie de estudios, y nos dijeron que tenía mucho líquido en los pulmones, que le iban a tratar de sacar el líquido, iban a fijarse qué era, por qué había producido, si era una neumonía, si era... Hasta ahí no sabíamos nada. Fue todo muy, muy traumático, porque de ir sin nada, o sea, a un control, pasó un día entero y al otro día estábamos en Bahía, en el Hospital Pena. Ahí vino un cirujano pediátrico, nos dice que la operación que le va a hacer era un cortecito dentro de las dos de una costillita para meterle unas mangueritas. Yo pensé que le ponían la manguerita, le sacaban el líquido y ya estaba. Uno ignora todo eso porque, gracias a Dios, ninguno de los hijos tuve que andar en esa situación. La llevan a cirugía después de muchos estudios, pasaron un par de días. Fue todo un shock, ¿no? Para la familia, para la gente, para nosotros. La llevan a cirugía. Para ella, ni hablar, porque tenía 11 años, o sea. La espero toda la mañana en cirugía, a donde me la recibieron. No salía muchas horas sin salir. Sale una enfermera en esos hospitales grandes, nosotros de pueblo, qué sé yo, nunca anduvimos así. Y me preguntó qué esperaba, y le dije que esperaba a mi hija, que la habían metido para ponerle. Me dijo, no señora, su hija hace 2 horas que está en terapia intensiva. Y el médico no había salido todavía a decirme. En eso sale el médico también. Y subí a terapia intensiva de pediatría. Y ahí empezó el calvario, porque ella estaba dormida con esas mangueritas en su pulmón, no se podía mover. Le ponían morfina porque cuando se movía le dolía. Y salía el líquido, ¿no? Pero el líquido no salía tiene sus nombres, pero bueno, yo te digo líquido para que lo entiendas. Sí. Salía, bueno, de a poquito, porque tampoco sale, era gota tras gota tras gotas, así que fue terrible para nosotros y para ella. Estuvimos casi un mes y pico en el Pena. Sí. Lo analizaban, le hacían una serie de estudios, análisis, la verdad que un equipo de médicos impresionante en el Pena, los pediatras que la atendieron en ese momento, hasta que un día llega la pediatra que la atendía a Camila y me dijo que teníamos que ver a un oncólogo, que era un oncólogo porque era todo nuevo para nosotros, que nos tenían que mandar a La Plata. ¿Por qué a La Plata? Bueno, porque justo el oncólogo del Hospital Pena no estaba. Había ido a hacer un seminario a otra parte. Y nos mandan a La Plata, ahí en ambulancia, hasta llegar a La Plata. Yo en ambulancia con Camila y mi marido en colectivo con la valija, porque no teníamos movilidad para ir hasta ahí. Sufriendo todo el viaje, porque ella donde se movía le dolía, así que con mucha morfina. En un momento me dijeron que la tenían que dormir porque se movía y ella gritaba porque era un dolor. Llegamos a La Plata, la internaron, también un equipo de médico impresionante, a Ludovica, que es un hospital de niños. Al otro día creo que vino el otro equipo de médicos y nos presentan a un señor que era el oncólogo, que era oncólogo para nosotros la primera. Bueno, el oncólogo justamente es las personas que tratan el cáncer. Él nos explicó que de tantos estudios que le habían hecho, le veían una masa en el mediastino, una masa, tiene nombres que no te voy a decir, te voy a hablar así más en criollo para que entienda,
era como un pedacito de masa en la parte del mediastino. Tenemos la vena, la aorta y la vena cava. Ella lo tenía acá, justo en el medio, y querían saber de dónde salía ese líquido. Le hacen también tipo una cirugía, le sacan un pedacito, lo mandan a analizar al Garrahan. Tardó muchísimo en volver. Mientras tanto ella estaba ahí saliendo ese líquido, no podía moverse de la cama. Yo como mamá sentada al lado de ella en la silla plástica, porque son pabellones de muchos chicos, mi marido durmiendo afuera en las sillas. Mi hija, la más grande, trabajaba en la municipalidad acá, y en ese entonces el intendente, que era Javier Yud, nos alquilaron una casa, un departamento cerquita, y bueno, ahí iba a descansar mi marido, me quedaba yo a la noche. Al otro día, ya cuando venían los médicos, me iba a dormir yo y él venía. Un día nos llamaron a una oficina, a los dos. En ese tiempo estaba Pulsera Roja y Camila no se perdía ninguna. Era muy, muy despierta, muy viva, muy intuitiva. Siempre digo que fue una nena con alma de vieja, de sabia. No digo que los viejos sean una palabra fea, no, lo mejor, pero sabia. Madura. Muy madura. Nos llaman y nos dicen que habían llegado los resultados de los pedacitos tacos, le dicen ellos, que le sacan, para analizar. Y así, sin nada, sin anestesia, nos dijo, llegaron los estudios y su hija tiene cáncer. Yo creo que ese día se nos derrumbó el mundo. Sí. ¿Cómo fue, Cari, tener que comunicarlo acá a San Antonio? La familia, principalmente. Yo estuve muchos días, casi 3 días 3 meses sin atender el teléfono, sin hablar. No podía porque no podía decirle a ella lo que tenía, cómo la enfrentaba. Entonces, un equipo de psicólogos, porque te preparan, no te preparan, te van ayudando, ¿no? con esto. Me decían que le tenía que decir a Camila que ella tenía cáncer. No, yo no quería decírselo, el padre tampoco se lo quería decir. Y optó una oncóloga, la hija del oncólogo que trabajaban juntos, en sentarse al lado de ella con una carpeta grande, una lapicera, y Camila era muy despierta. Ella ya le dijo, mira Camila, esta sos vos, le dibuja un muñeco y le dice, vos tenés algo acá en el mediastino que es malo y te tenemos que pasar quimioterapia. Entonces ella la mira a la oncóloga y le dice, tengo cáncer. Sí. Pero ella lo dice con los 11 años era una... Sí, le dijo. Y lo único que preguntó, no lloró, no nada. Ella lo único que preguntó fue, ¿se me va a caer el pelo? Porque ella también usaba el pelo muy largo. Y le dijo, puede ser que sí, puede ser que no se te caiga. Y ahí empezó todo el calvario. ¿Cómo le comunicábamos a mis otros hijos o a la familia? Creo que fue mi marido quien le dijo. Yo no. Creo que nunca lo acepté y no sé si algún día lo voy a aceptar. Es muy duro. Yo creo que cuando a uno nos pasa algo, lo tomamos de distinta manera, ¿no? Es cuando para uno. Pero cuando le pasa a un hijo, creo que es muy, muy duro. Y ahí empezó su lucha. 2 años, nos vinimos de La Plata porque somos de Río Negro. Teníamos que ir a hacerle las quimioterapias a Neuquén. Hicieron un convenio con Río Negro. En ese entonces el director del Hospital Pena era de San Antonio porque creo que ya no está. Y
él la fue a buscar, fue a hablar con los directivos de La Plata y le dijo que se lo iban a pasar en el Pena. Cuando llegamos al Pena, nos recibió un oncólogo, que es el doctor Horacio Cafferri, que es hematólogo también, que nos acompañó hasta el último día. Una enfermedad terrible. Me hablabas de 2 años y en esos 2 años, ¿qué pasaba también por ustedes en querer tal vez hacerle o cumplirle todos los anhelos que tal vez tenía Cami? ¿O cómo lo llevaban para conocer de verdad en primera persona, como vos dijiste? No se lidia con ese dolor, es algo que es muy difícil de un hijo. Pero ¿cómo hacías durante todo ese tiempo, principalmente vos y el hogar, para poder acompañar a Camila? Yo creo que yo nunca pensé que ella se me iba a morir. No lo quise creer jamás. Cada gota de quimioterapia que le pasaban, yo decía que era vida, que ella iba a estar bien, que iba a salir. Yo siempre lo creí así. Y acompañarla. Ella era muy, muy guerrera, muy luchadora, nunca bajó los brazos. Si te veía mal, ella misma te daba aliento. Yo creo que ella llevó su enfermedad, pero no sé qué pasaría por la cabecita de ella, tan chiquita. Pero yo como mamá siempre pensé que se iba a sanar. Con esa esperanza, ¿no? Y después, bueno, cuando uno se entera de algo así, creo que todo el mundo le hacía mañas. Ella era media maniosa también, era la más chiquita de los 5 de la familia, porque siempre fue su personalidad tan de bailar, de cantar, de hacer show para los amigos, para el barrio. Todo el mundo sabía que era de Independiente y tenía un perro que se llamaba Monchi. Muy difícil. Por supuesto, siempre pidiéndole a Dios que nos diera fuerza. A Dios, a la Virgen, a todos los que nos decían, ¿no? Porque uno está desesperado como padre. ¿Y dónde notabas la fuerza cuando la pedías? ¿A dónde la notaba? En la fortaleza que ella ponía. Lo veías reflejado en ella. Exactamente. No era que en vos, sino que lo veías en ella. Exactamente. Sí. ¿Qué es este lugar para Camila? Contemos un poco por qué estamos acá. Era su lugar en el mundo. En esos 11 años que ella vivió tan cortito o poquito, 13 años porque falleció cuando tenía 13, a ella le encantaba venir a Punta Verde. Los hermanos la traían a Punta Verde, los tíos, a todo el mundo invitaba a Punta Verde. Ella decía que era su lugar. Y yo vengo y me recuerda a ella. Pero me recuerda bien, o sea, lloro del dolor, del sentir que ya no la voy a tener y se extraña. ¿Cómo crees que hoy te mira la gente a vos? A Karina Rodríguez, ¿cómo la miran hoy? A tu opinión. Yo creo que fui siempre muy perfil bajo. Luché como una luchadora. No sé si soy algún ejemplo de algo, pero hice las cosas lo mejor que pude. Tuve errores como todo el mundo. Tengo errores como todo el mundo. Pero yo creo que me mira así como luchadora. ¿Y tus hijos? ¿Cómo te miran? Qué pregunta. Se lo tendría que preguntar a ellos. Yo creo que también, siempre con esa fortaleza, siempre le digo a ellos que se puede salir de lo más difícil. Hay días que crees que el mundo se termina
o decís, no tengo más ganas de luchar. Y al otro día te despertás y decís, ¿para qué estoy viva de nuevo? O sea, ¿o para qué me desperté de nuevo? Es porque tenés algo más que cumplir y hacer. Llegando un poco al final, ¿qué haces hoy, Karina? ¿Cómo son tus días? Bueno, después que crié en la crianza de mis hijos, conocí una señora que me incorpora a una empresa que hoy estoy todavía. Mónica Arnold es una empresa de cosméticos de venta directa. Ya voy a cumplir 20 años en la empresa. Y bueno, y empecé de la vida y de la nada un poco sin el secundario. Siempre se lo recalco a mis nietos que lo tienen que tener. A mis hijos se le dije que, ¿por qué? O sea, no solo el secundario, sino estudiar. Hoy tenés que tener estudio para todos. En ese momento, bueno, pero luchando día a día, aprendiendo de la vida, de las cosas, siempre tratando de hacer las cosas bien. Y bueno, me incorporo a esta empresa hace 20 años y empiezo una carrera comercial, a vender mis productos, a conocer, a capacitarme. ¿Y tu mayor parte del tiempo lo enfocas en el trabajo? Lo enfoco en el trabajo, sí. Y en algo que me había quedado pendiente, por eso le digo a mis hijos, no bajen los brazos, luchen. No solo a mis hijos, a mis conocidos. Hay que luchar, seguir. Y después de grande, este año termino el secundario. Yo creo que no solo para mí en lo personal, sino también para decirle a mis hijos que se puede. Exacto. Cuando uno quiere, puede. Por supuesto, con todo el dolor, con todas las cosas que pasan, pero no hay que quedarse. Y hablando de eso, un poco dando el mensaje a las madres o padres que tienen hijos también, y que tal vez hasta vos mismo lo debes observar, a veces no le prestan mucha atención, o el desprecio que a veces hay. ¿Qué mensaje puedes dar? ¿Qué puedes decir en pocas palabras? Yo creo que cuando uno está criando los hijos, te pasan diferentes etapas de la vida. A veces trabajamos y ellos nos piden cosas o nos dicen cosas y nosotros para después, ahora, no cosas materiales, te quiero decir, qué sé yo, un consejo, el tiempo. Lo vamos dejando de lado, ¿no? Porque uno quiere trabajar para darle un poco más a ellos y para nosotros también, y nos olvidamos de esos pequeños momentos. Por ejemplo, venir a Punta Verde, no sé, a jugar a la pelota, a tomar un mate, a correr, a mirar el sol con tus hijos, a acompañarlos y no perderse ningún detalle, porque todo el mundo hoy tiene que trabajar para vivir y más ahora en lo que estamos pasando, pero siempre tenemos que tener un tiempo para nuestros hijos. Exactamente. Y como para finalizar, ¿qué le dirías a Karina Rodríguez con 14 años? Creo que desde que nací, qué guerrera, qué fuerte. Gracias, Cari. Gracias, Edu. ¿Podemos mostrar? Sí, por supuesto que ella es la que me acompaña. Qué hermosa. En todas partes. Es mi ángel. Y lo seguirá haciendo hasta el último día de mi vida. Sos un ejemplo. Y ella mi guerrera. Así va a ser siempre. Siempre. Gracias. Gracias.